Por ahí levantaron la mano, Rose. No, fue nada más el inicio de la grabación. Perdón, es que vi una manita. Adelante. Sí, bueno, ahí por ahí tenemos el chat, en el chat pueden estar, bueno, al ser un webinar que es relativamente corto, no vamos a estar haciendo preguntas así en voz, pero ahí está el chat y en el chat pueden hacer cualquier pregunta que quieran. Y bueno, por ahí también vamos a estar teniendo algunos momentitos de conversación. Pues bueno, vamos a empezar con el tema de hoy, que es la gamificación empresarial, la gamificación en la capacitación empresarial, y vamos a empezar pues con esta incómoda verdad, esta frase que dice que pues en realidad a la mayoría de las personas no les entusiasma mucho tomar una capacitación laboral, ¿no? Pues sí, habrá a quien le gusta a lo mejor el coffee break o que le gusta salirse un poco de la rutina, o pues sí habrá algunas personas a las que les interesa el tema, pero la realidad en un mundo empresarial que está como lleno de mucha, pues digamos, carga laboral, pues realmente cuando las personas escuchan que tienen que hacer una capacitación empresarial, les pasa mucho que lo ven como una carga más, ¿no? Y se agobian en lugar de ser algo que les emocione, ¿no? Entonces, como esto es algo que sucede muy comúnmente, ¿qué es lo que ha pasado en las empresas? Pues que cuando queremos capacitar a alguien, normalmente buscamos la novedad, ¿no? Buscamos que las personas pues vivan entrenamientos o vivan capacitaciones que sean muy dinámicos, que sean muy entretenidos, que realmente, sobre todo cuando las capacitaciones han tenido un historial de ser como muy aburridas, donde muy largas, donde el facilitador habla por mucho tiempo, ¿no? Entonces, queremos cambiar esto y buscamos cosas que sean muy entretenidas y dinámicas, ¿no? Otra cosa que hacemos en esta búsqueda de algo un poco más atractivo para las personas, son capacitaciones que traigan como mucho branding, mucho concepto, un storytelling, que estén acompañadas de campañas publicitarias, de otros materiales de apoyo, ¿no? Entonces se hace mucho ruido alrededor de estas capacitaciones y también luego tendemos a buscar que estén llenas de nuevas tecnologías, de nuevas metodologías de aprendizaje, ¿no? Recurrimos por ahí a la inteligencia artificial, a la realidad virtual, a la realidad aumentada. Y todo esto, pues en realidad está muy bien, ¿verdad? O sea, este tipo de capacitación, este tipo de metodologías, pues ha traído una revolución en realidad al mundo de la capacitación. Pero ¿qué pasa cuando solamente nos enfocamos en esto o ponemos normalmente nuestro foco más grande en esto y nos olvidamos de lo realmente importante que es los objetivos de aprendizaje, ¿no? O sea, muy bonita la capacitación, pero realmente estamos priorizando que la gente aprenda lo que queremos que aprenda. Cuando solamente nos enfocamos en esto, pues, ¿qué es lo que pasa? Que normalmente logramos muchos likes, pero pocos resultados, ¿no? La gente sale muy feliz, la gente sale diciendo, esta capacitación estuvo muy bonita, esta capacitación estuvo muy entretenida, pero si tú les preguntas qué aprendiste, pues a lo mejor no te saben contestar, ¿no? O no se ve una diferenciación en lo que hacen en su trabajo, o realmente no se ve nada de los resultados del negocio, una diferenciación, ¿no? Entonces, todos muy felices con la capacitación que estuvo muy bonita, pero al no estar ligada con los objetivos de aprendizaje y lo que les queremos enseñar, pues se desperdicia esta parte de que verdaderamente aprendan algo, ¿no? Entonces, esto específicamente es lo que nosotros hacemos en Adobe Studio, nuestra área de especialización, ¿no? Nosotros diseñamos experiencias de aprendizaje que conectan estas dos cosas, ¿no? Conectan a las personas, lo que a las personas les interesa, cómo les gusta aprender, cuáles son el propósito que tienen interno para su desarrollo, ¿no? Con lo que las organizaciones necesitan de esas personas, ¿no? Los propósitos de aprendizaje y de conductas y de competencias de las organizaciones. Y bueno, para platicarles un poquito más sobre nosotros, pues somos un equipo de 24 colaboradores, así brevemente se los platico. Hemos desarrollado alrededor de 43 programas en 4 idiomas diferentes. Normalmente trabajamos con el español, pero también hemos hecho programas en inglés, en portugués y bastante en alemán. Hemos trabajado con alrededor de 27 organizaciones de talla nacional e internacional. Algunas de ellas las que pueden ver aquí en la diapositiva, Walmart, Whirlpool, Becable, Oxxo, Cemex, Mary Kay, Home Depot, por ahí hay varias que les parecerán conocidas. Y bueno, nosotros hacemos aprendizaje que sí buscamos que sea intuitivo y memorable a la medida. Tenemos por ahí un programa on demand bastante grande de 11 módulos, pero en general nuestro servicio core son las experiencias de aprendizaje hechas a la medida y utilizamos para esto pues varias técnicas o metodologías, ¿no? Hacemos aprendizaje guiado,
que puede ser presencial o virtual. Hacemos aprendizaje autodirigido o autogestivo, ¿no? Que es lo que normalmente se conoce como e-learning. Y también manejamos metodologías o formatos más bien on the job, ¿no? Que es donde las personas aprenden haciendo en el trabajo, ¿no? Aprenden a través de algunas guías a aplicar algunos de los conceptos en su trabajo diario. Y bueno, dentro de todo esto, pues manejamos muchas metodologías como el 70-20-10, como el Design Thinking, y una de las metodologías que manejamos y manejamos mucho, es algo que pues sí pide la gente muy seguido, es la gamificación. Entonces, bueno, y hablando de gamificación, antes de entrar de lleno al tema, les quiero pedir que pongan mucha atención en este icono que ven aquí de la camarita, porque a lo largo del webinar va a estar apareciendo el icono en algunas diapositivas. Esto es así porque al final de la sesión vamos a tener una experiencia gamificada que es un escape room, y entonces, pues donde ustedes vean que están estas camaritas es porque ahí está la respuesta a una pregunta de ese escape room, ¿no? Entonces, ya ustedes saben si le quieren solo poner mucha atención o tomar una impresión de pantalla o si quieren tomar notas, pero el chiste es que tengan ahí a la mano la respuesta porque a quienes salgan del escape room o quienes terminen, pues van a tener por ahí una recompensa, ¿no? Entonces, para que echen mucho ojo en eso. Y bueno, vamos a entrar ahora sí de lleno en el tema del rol del juego en el aprendizaje, ¿no? Y bueno, como ustedes seguramente saben o han visto o han escuchado, pues realmente la forma en la que todos aprendemos desde niños es a través del juego, ¿no? Cuando somos niños es de las primeras formas que aprendemos en nuestro desarrollo, es la forma en la que aprendemos realmente, ¿no? Cuando somos niños realmente del juego sacamos mucha aprendizaje motriz, aprendizaje cognitivo, aprendizaje social, ¿no? Realmente los niños pues se relacionan con otros niños a través del juego, e incluso aprendizaje emocional, ¿no? Que desde la regulación emocional es algo que el juego ayuda para eso, y por eso los kinder, los preescolares están llenos de juego y el aprendizaje claramente es a través de ahí. Pero ¿qué pasa cuando somos adultos? Pues sucede muy común que pues nos olvidamos del juego como una metodología o como una forma de aprender, y más bien pensamos en el juego como algo lúdico, ¿no? Empezamos a estudiar a lo mejor en la escuela, y la escuela es algo serio, ¿no? Y el juego es algo que hacemos hasta que terminamos la escuela o hasta que salimos del trabajo como algo lúdico, no porque no podamos seguir aprendiendo del juego, sino porque culturalmente eso pasa, ¿no? Y es algo que es una realidad que pasa con los adultos. Entonces, viendo esta realidad, en algún momento este docente estadounidense, Malcolm Knowles, sacó o popularizó más bien un término que se llama andragogía, que este término ya lo había acuñado un psicólogo alemán que se llama Alexander Kapp, pero en este caso Malcolm Knowles fue quien lo popularizó, ¿no? Al contrario de la pedagogía, que la pedagogía es más bien estudia la parte del aprendizaje en los niños, la andragogía habla sobre el aprendizaje en los adultos. Y en ese sentido, la andragogía habla de que existen 6 principios básicos que ayudan a que la persona, los adultos, estén listos para el aprendizaje, ¿no? O 6 necesidades que tenemos las personas adultas para que el aprendizaje sea algo efectivo en nosotros, ¿no? Entonces, el primero de estos principios es la necesidad de saber. Aquí el adulto sí tenemos como una necesidad de que nos digan, ok, pero ¿para qué voy a usar esto que estoy aprendiendo? Una aplicación inmediata, ¿no? O sea, esto que me estás queriendo enseñar, ¿yo para qué lo voy a saber, ¿no? Entonces, si le damos esa información, pues va a ser más factible que quieran aprender y que de hecho aprendan, ¿no? Otra cosa es el autoconcepto, que a esta parte nos habla como de la libertad o de la independencia de las personas, ¿no? Entonces, las personas sí tienen que tener como una forma de ellos elegir, ellos sí tener como un control sobre lo que van a aprender, sobre cómo lo van a aprender y demás, ¿no? O sea, que les des por ahí cierta libertad y no sea algo obligado, como pues en el caso de los niños de pronto puede ser más común, ¿no? También tenemos que considerar una experiencia previa, o sea, los adultos no llegamos a la capacitación en ceros, ¿no? Ya tenemos una experiencia previa, y es muy probable que si las cosas que venimos a aprender contradicen las experiencias previas que nosotros tenemos, pues es muy probable que las rechacemos, y más si no hay como un espacio para que podamos dialogar del por qué es eso, que ellos puedan hacer preguntas y cuestionarlo, ¿no? Si solamente se le da la información contraria a lo que piensan, pues lo más probable es que lo rechacemos, ¿no? Otra es la disposición de aprender, que bueno, esa se refiere
a que realmente las personas adultas estamos listas para aprender en el momento que lo necesitamos, ¿no? Cuando tenemos alguna transición, cuando tenemos alguna necesidad, alguna crisis que tenemos que aprender algo, cuando queremos subir algún puesto o aprender algo diferente, ¿no? Entonces, realmente cuando tengamos la necesidad es cuando va a ser el mejor momento para aprender. Después tenemos la orientación para el aprendizaje, que en esta parte nos hablan de que mientras que a lo mejor antes la capacitación más tradicional se trataba de bajar contenido y que las personas memoricen el contenido, en realidad las personas adultas preferimos aprender a través de casos, de simulaciones, de cuestiones más interactivas, de retos, ¿no? Donde nos hagan pensar un poco más. Y por último está la motivación, ¿no? Que puede ser una motivación interna o externa. Externa si alguien te pide que aprendas algo para algún trabajo, interna si es algo que te interesa, si es algo por lo que tú quieres crecer, que tienes un interés pues propio, ¿no? Y pues las dos influyen, pero definitivamente que la motivación interna tiene mucho más incidencia, ¿no? En que realmente el adulto pueda aprender. ¿Todo bien hasta aquí? ¿Me siguen? A ver, pulgares arriba. ¿Aquí andan? Bien, bien, bien. Y bueno, algo que es muy importante decir es que no porque estemos hablando de juego quiere decir que sea un juego de niños una capacitación gamificada, ¿verdad? La gamificación no es un juego, son elementos de juego que se introducen en la capacitación, en como ya vimos que aprendemos los adultos, ¿no? Muchas veces está muy estigmatizada la gamificación por algunas empresas y piensan que porque estamos hablando de juego quiere decir que vamos a tener muñequitos o que vamos a tener todo muy caricaturizado y se asustan un poco porque a lo mejor su cultura es un poco más corporativa, ¿no? Un poco más seria, formal, y no es así, o sea, en cualquier tipo de estilo, en algo muy así hecho caricatura, ilustraciones o en algo mucho más formal se puede incluir la gamificación, ¿no? Tan es así que existen varios autores que han hablado muchísimo de pues, los excelentes resultados en la motivación y en el aprendizaje de los adultos que tiene la capacitación gamificada, ¿no? Par de empresas que son ejemplo de esto, pues son Lego y Playmobil, que pues han hecho incluso del juego una metodología, pues Lego con Lego Serious Play y Playmobil que tiene Dale Play o Playmobil Pro, ¿no? Y estas metodologías las utilizan no solamente para capacitación, sino las utilizan para resolución de conflictos, para mejorar la comunicación efectiva de los equipos, para planeación estratégica. Entonces, realmente la gamificación sí es también cosa de adultos y es cosa seria, ¿no? Aunque sea a través del juego. Y bueno, vale decir que estos dos servicios son un par de servicios que nosotros también podemos ofrecer. Y bueno, ahora sí vayamos de lleno y con todo esto que hemos dicho, ¿a qué es la gamificación, perdón? Pues la gamificación es la aplicación estratégica de elementos y mecánicas de juego en programas de capacitación, ¿no? Lo que decíamos, no es un juego por sí, son elementos y mecánicas de juego que utilizamos para una capacitación. ¿Cuál es el objetivo de esta gamificación en programas de aprendizaje? Pues motivar la participación de la gente, ¿no? Que no sea solamente el facilitador hablando por horas ahí, sino que la gente pueda motivarse a participar. La motivación, que les interese, que les guste, que quieran aprender más, ¿no? La conexión social, que se relacionen entre ellos. Una de las metodologías más comunes del aprendizaje es el 70-20-10, que tiene una parte del aprendizaje a través de la relación social, ¿no? Hablando con otras personas también aprendes en juntas, en reuniones, en demás, en los pasillos aprendes mucho. Entonces, la conexión social es importante para eso y obviamente, y lo que no tenemos que olvidar, el aprendizaje, ¿verdad? No solamente es jugar, sino es asegurarnos de que se aprendió algo, ¿no? Entonces, cuando alineamos las experiencias de aprendizaje, sí, ahí está la primera camarita para que se fijen, ¿eh? Es la única que les voy a decir, pero para que tomen impresión de esa pantalla. Cuando alineamos la experiencia de aprendizaje, entonces con los objetivos que tiene el negocio y con los comportamientos esperados de los colaboradores y con la gamificación, pues tenemos mucho más posibilidades de que la gente realmente se sienta cercana a ella y realmente viva una experiencia significativa que sea diferente y que les motive y sea memorable, ¿no? Ahorita vamos a ver en qué casos sí y no, pero en general la gamificación nos ayuda a esto, ¿no? ¿Qué no es la gamificación? Bueno, la gamificación no es un juego por sí mismo, ¿no? O sea, y no porque metas un jueguito a una sesión, por ejemplo, una dinámica rompehielos de, no sé,
dos mentiras, una verdad, ¿no? O la típica de el nombre del otro y del otro y del otro, o todas esas dinámicas que están muy padres y que está muy bien meter a las capacitaciones, perdón, pero no por sí mismas, no porque sea algo interactivo, no porque sea algo de relacionarse, quiere decir que es juego, ¿verdad? Son dinámicas creativas, dinámicas interactivas, pero no necesariamente los hace esto una gamificación. Gamificación tiene mucho más elementos a considerar, ¿no? No necesariamente es un simulador o un escenario. Algunos simuladores y escenarios pueden estar gamificados, pero no todos los simuladores lo están, ¿no? O sea, hay simuladores que son simuladores, no sé, de vuelo, ¿no? Para la gente que está aprendiendo a manejar un avión, o son simuladores de cirugía robótica, o incluso en más cercano a lo mejor a nosotros, simuladores para aprender a manejar un montacargas, ¿no? Y en ese caso, pues son como habilidades muy mecánicas que realmente es importante aprender a un nivel muy técnico y que a lo mejor no conviene tanto hablar de gamificación, ¿no? Entonces, no por ser un simulador necesariamente es gamificación. Y finalmente realidad virtual o realidad aumentada, ¿no? Hay algunas interacciones de realidad virtual y realidad aumentada, obviamente que lleva gamificación, todo lo hemos visto, pero no porque tú tengas un escenario en realidad virtual, eso ya es gamificación, ¿no? O sea, la realidad virtual o realidad aumentada se usa para transmitir contenidos, para vivir experiencias y demás, pero no en sí misma, no necesariamente es una gamificación, ¿no? Se usa mucho, por ejemplo, para tours, ¿no? De lugares, para tours de casas o de museos o demás, y eso no estás jugando, solamente estás viendo algo simulado, ¿no? Y bueno, algo importante a decir aquí es que todo se puede gamificar, o sea, todo. Realmente existe gamificación, ustedes ya con esto de las aplicaciones les tocará vivir que existe gamificación incluso en tu lista de pendientes, no hay aplicaciones que te puedan hacer eso, gamificación en cómo haces el ejercicio, realmente podemos hacerlo en todo. Y aquí Caro, que está aquí presente, nuestra directora operativa, nos cuenta siempre una historia, ¿no? De que ella vivió con un gerente en una empresa de retail que le platicaba de cómo él como que hizo esta forma gamificada para instaurar un sistema de puntos, ¿no? De recompensa, estas tarjetitas que luego venden los cajeros para los clientes de recompensa, que las acababan de introducir y realmente no estaban teniendo las ventas que querían, ¿no? Entonces, lo que hizo este gerente fue comprar uno de estos globitos de, no sé, hasta con un palito de 50 pesos, ¿no? Y lo que hizo fue ponerlo en la caja de la persona que vendiera uno de estos tarjetas de recompensa y nada más había un globo, ¿no? Para todos los cajeros. Entonces, se lo ponía ahí y si alguien más vendía otra tarjeta, pues se lo quitaba y se lo ponía a esa persona en su caja, ¿no? Y pues como que empezó naturalmente a haber una competencia entre los cajeros y pues empezaron a jugar a ver quién tenía más veces el globo y quién lo mantenía durante más tiempo, ¿no? Entonces, realmente fue algo súper sencillo, no necesitó visores de realidad aumentada y realidad virtual, no necesitó un juego de mesa, necesitó un globo y ya, ¿no? Y fue algo que se puede capacitar. Entonces, la capacitación no necesita de grandes herramientas ni grandes presupuestos, ¿no? Necesita más bien de creatividad y alineación con los objetivos de aprendizaje. Y bueno, vamos a hablar de dos elementos que son cruciales en la gamificación, ¿no? Ahora sí, ¿qué es lo que compone en sí a la gamificación? Pues el primer elemento, la primera clasificación de elementos es la mecánica del juego, ¿no? Una gamificación, como regla, siempre debe de tener una mecánica de juego, ¿no? Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? La mecánica de juego son las estructuras, las reglas, que si quién gana cuándo, que si cuántos niveles hay, cuántos puntos te vas a llevar si haces este reto, ¿no? ¿Cuáles son los retos? ¿Cuáles son los desafíos? ¿Cuál es tu posición en el tablero? Si es un juego de competencia donde todos van a jugar unos contra otros, si es un juego colaborativo, cuáles son las reglas, cómo se ve el juego a nivel de estructura, cómo ganas y cómo pierdes, ¿no? Y la otra parte de una gamificación son los elementos de diseño, que nos habla más de cómo se ve, ¿no? De cómo se ve esa experiencia. Aquí vemos los conceptos narrativos y visuales, ¿no? Si es una experiencia de a lo mejor un viaje intergaláctico o si es
no sé, un experto en ventas viajando por el mundo resolviendo retos, o sea, cuál es la historia, cuál es la narrativa detrás de eso, los personajes y roles, ¿no? Si va a haber un avatar que esté guiando, si va a haber un protagonista, si va a haber un antagonista, ¿no? Entonces, todos estos personajes que acompañan la experiencia y obviamente las recompensas, ¿no? O sea, bueno, en la mecánica de juego vemos cómo ganas, pero en los elementos de diseño vemos qué ganas. O sea, si te vas a llevar una medalla, si va a haber un leaderboard donde vayas a estar en primer lugar y todo esto que es más visual, narrativo, que cuenta una historia, ¿no? Y para poner un ejemplo muy claro que todos conocemos de esto, pues tenemos aquí el juego de Cluno, que es un juego muy conocido, basado en los libros de Agatha Christie, con una dinámica muy parecida, también lo hemos visto en varias películas, ¿no? Entonces, aquí todos, quizá, o casi todos podemos conocer la mecánica de juego. En Clue, la mecánica de juego es cómo vas a moverte por el tablero, quién gana, cuándo, qué, ¿no? Que si tienes que adivinar quién mató a la persona, en qué cuarto y con qué arma, cuántos turnos tienes, qué es lo que tienes que anotar en las tarjetitas, ¿no? Es claro que es un juego competitivo, cuando uno gana automáticamente los demás pierden, ¿no? Entonces, toda esta parte de la estructura y la dinámica del juego es en sí la mecánica del juego. ¿Y cuáles son los elementos de diseño? Pues bueno, hay un diseño muy específico en el tablero, ¿no? Con algunos cuartos, en una casa como vista desde arriba con los cuartos, y bueno, tiene esta parte también como de que es como una casa de otra época, ¿no? Tiene a los personajes en unas tarjetitas que también están como vestidos de cierta forma, como medio antigua, ¿no? Y está el Capitán Bla, y está Miss Escarlata, y hay toda una historia alrededor de eso y toda una historia visual también, ¿no? Entonces, esos son los elementos de diseño. El otro ejemplo es el juego de Pandemic, que bueno, evidentemente era un juego que era más divertido antes de la pandemia, pero bueno, es un juego que también tiene su propia mecánica del juego, ¿no? Que tiene tiene como objetivo que las personas erradiquen varias enfermedades que están surgiendo. Hay cierto número de jugadores posibles, me parece que en el club son del 3 al 6 y en Pandemic son de 2 a 4, algo así. Tienen sus turnos y movimiento, tienen un tiempo limitado, o sea, si ellos no terminan de erradicar las enfermedades en un tiempo específico, automáticamente el juego gana, ¿no? El juego ahora sí que es como su contrincante, a diferencia de Club, que es un juego competitivo Pandemic, es un juego colaborativo, entonces todo esto es la mecánica de juego. Pero a nivel de elementos de diseño, pues también hay un escenario que es un mundo, ¿no? Un mapa del mundo, hay personajes, tienen las enfermedades que son así en cubitos, ¿no? Así creo que son cubitos de colores, y bueno, hay diseño de tablero, hay diseño de tarjetas, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones de la historia, cómo la cuentan y la narrativa visual, estos son los elementos de diseño. ¿Queda claro esta parte? Que es básica, ¿no? Para entender la gamificación. Bien. Entonces, ahora sí, ¿cómo se gamifica una capacitación? ¿Cómo traemos esos elementos de diseño y esas mecánicas de juego a una capacitación? Bueno, pues son 3 pasos básicos que ponemos aquí relativamente sencillos, ¿no? Porque son 3 donde no hay más para dónde hacerte, pero por supuesto que tiene su nivel de reto, ¿verdad? Y tiene sobre todo, pues, la cuestión de enfocarte e irte a alinear todo con los objetivos de aprendizaje, ¿no? Pero bueno, para hablarles un poquito de estos elementos, de estos 3 pasos de gamificación, también les vamos a ir ilustrando con un ejemplo de una gamificación que nosotros hicimos e-learning para una empresa que estaba haciendo como una fusión con otra empresa y que estaban en un momento de transición cultural, ¿no? Donde había que enseñarle los nuevos valores a las personas y también ayudarlos a que lo adoptaran, ¿no? Entonces fue algo que hicimos con ellos gamificado. Y bueno, el primero de estos elementos, que malamente es el que a veces nos sentimos más tentados a ignorar, pero que es la base de todo, es clarificar y analizar, ¿no? Analizar lo que queremos, clarificar la información que queremos transmitir. ¿Qué necesitamos clarificar y analizar? Pues obviamente, como ya hablamos, los objetivos de aprendizaje. ¿Qué queremos que haga la gente? Y vean que aquí resaltamos el haga, porque sí, el verbo va a ser muy definitivo, ¿no? O sea, va a ser muy diferente si queremos que sepan algo, o sea, si estamos haciendo, no sé, un entrenamiento, un programa de seguridad industrial, ¿no? Queremos que las personas sepan las cuestiones de las reglas que salvan vidas o sepan sobre qué es la seguridad industrial,
o queremos que sean capaces o que sean capaces de identificar actos inseguros y comportamientos inseguros. Queremos que sean capaces de identificarlos o queremos que sean capaces de reportarlos o queremos simplemente que no hagan actos inseguros, ¿no? Entonces, si se fijan aquí, no es solamente hablar como muy general, sino que tenemos que determinar el verbo de lo que queremos que suceda, ¿no? Cómo se ve. Una vez que las personas tomaron esta capacitación, ¿qué es lo que están haciendo, ¿no? Lo pueden enlistar, lo pueden nombrar, lo pueden hacer, lo pueden reportar, cuál es el verbo al que queremos llegar, ¿no? Otra cosa es el perfil de los participantes, ¿no? O sea, de pronto hacemos a lo mejor algo muy complejo para o muy técnico, ¿no? De un tema para un entrenamiento que va a ser para la empresa en general, ¿no? Y hay personas de esa área que no entienden el tema, perdón, de otras áreas que no entienden el tema y que pues se salen ahí, no terminan de entenderlo, ¿no? Porque no tomaste en cuenta el perfil del participante, ¿no? En este caso específicamente de Órbita Nova, pues nosotros era un entrenamiento que iba para toda la empresa y pues teníamos que considerar que había gente que era administrativa, que era directiva, pero también gente que era operativa, que era técnica, ¿no? Entonces, todo esto se tiene que tomar en cuenta al momento de diseñar. Y obviamente la cultura y los valores de la empresa. ¿Cómo son aquí? ¿Cómo suelen ser las personas? Si estás en una empresa donde la gente es muy colaborativa y les metes una dinámica muy competitiva, pues lo pueden sentir incluso hasta algo agresivo, ¿no? O al contrario, si estás en una empresa que es de ventas y que tienden a ser por naturaleza muy competitivos, si les metes algo muy colaborativo, pues quizás hasta se aburran, ¿no? Entonces, son cosas que se tienen que tomar en cuenta antes de empezar a crear y a diseñar y a imaginarnos cualquier gamificación, ¿no? Y obviamente los recursos con los que contamos, ¿verdad? Muchas veces hacemos entrenamientos o se llegan a hacer programas muy bonitos, muy complejos, muy dinámicos y no se tomó en cuenta que en donde se va a estar implementando pues no hay un buen internet, ¿no? O ya no corre. O el típico de hacemos una gamificación con realidad virtual pero nada más tenemos 2 visores, ¿no? Y queremos que la tome mucha gente y ya no es replicable, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta esas cosas como el paso 1. En el paso 2, pues tenemos la parte del concepto narrativo y visual, ¿no? Y ahora sí diseñamos qué queremos que suceda, diseñamos la parte narrativa, cómo se va a ver, cuál es la historia, va a ser algo intergaláctico, ¿no? Todo lo que ya platicamos, ¿no? Que va relacionado con el diseño. Diseñamos también a los personajes y cuál es el rol de nuestro participante en esa experiencia, ¿no? El participante es el protagonista que va cursando los retos o hay un personaje ahí adentro al que nuestro participante tiene que ayudar o el personaje trae un avatar que lo está acompañando. ¿Quién es el antagonista, no? Que no siempre el antagonista tiene que ser un personaje, puede ser en sí mismo, estamos peleando contra la inseguridad, estamos peleando contra el caos, estamos peleando contra el tiempo, o sea, pero ¿contra qué vamos a estar tratando de destruir en la gamificación, ¿no? Y obviamente, pues todo lo que ya hablamos de la mecánica de juego, ¿no? ¿Cuáles van a ser los componentes? Básicamente aquí se diseña todo lo que ya les hablamos ahorita de mecánica de juego y de elementos de diseño, ¿no? Específicamente aquí en lo que hicimos en órbita nova, pues los elementos de diseño era una exploración interestelar. Les voy a poner play para que lo vayan viendo en lo que voy explicando. Era una exploración interestelar, era un personaje que era este robotito que se llamaba Navi, ¿no? Como eran para diferentes personas, pues la gamificación teníamos 2 roles, uno que era más para los líderes, que era el comandante, y otro que era para piloto, ¿no? Entonces, dependiendo, por ejemplo, el comandante tenía, la gente que era más administrativa tenía una versión más completa del e-learning y para la parte operativa se hizo otra versión como más condensada porque la gente de operación tenía menos tiempo para cursarlo, ¿no? Entonces se hizo otra versión como más alineada. Aquí van a ver en el ejemplo que vienen algunos textos como difuminados, esto es por cuestión de confidencialidad, pero bueno, se iba, ahí si ustedes están viendo, es como la mecánica de juego era exploración, que se metían videos que la empresa necesitaba, se iba bajando contenido a través de explorar diferentes mundos, pero también habían retos donde iban ganando como ciertos elementos, había minijuegos que reforzaban, permitían avanzar en la misión estos minijuegos, ¿no? Si no pasaban de ahí, pues no podían seguir, y había un sistema de puntos de reto final, que básicamente es como la evaluación final, y pues tenían que juntar ciertos puntos para pasar, ¿no? A lo que seguía de esto. Veía aquí.
En este caso, por ejemplo, podemos ver cómo iban de cada uno de los valores que se querían instaurar era un planeta, y entonces Navi viajaba por cada uno de esos planetas, se le desplegaba el contenido. ¿Con qué programa se elaboró? Este específicamente es con Storyline de Articulate 360. Es como uno de los e-learn, de las herramientas más usadas para gamificación, porque Storyline nos permite hacer mucha personalización, mucha customización, nos permite hacer personalización a nivel de programación, a nivel de interacción y a nivel visual, ¿no? Entonces, en e-learning específicamente, Storyline se utiliza muchísimo, pero eso no quiere decir que otras herramientas como Rise, que es más sencillo, no se puede hacer, ¿verdad? Las mecánicas de juego pueden ser con un globo, ¿no? Como ya lo vimos, o en algo presencial. Pero específicamente este se hizo con Storyline. Que también el que ustedes van a vivir ahorita del escape room, también ese se hizo con Storyline. Y bueno, teníamos que diferenciar entre estos dos perfiles, ¿no? Que teníamos a los líderes y a la gente más administrativa o al equipo, ¿no? Y entonces aquí los líderes tenían dos misiones, que uno era ellos adoptar los valores, no era solo conocerlos, sino era adoptarlos y ellos también transmitirlos a su gente, ¿no? Entonces, como parte del reto final, se les puso como esta interacción, este juego o parte del juego donde ellos tenían que hablarles de estos valores a diferentes elementos del equipo, ¿no? Entonces, poníamos, ahorita van a ver, me voy a adelantar un poquito para ir a donde están aquí los personajes, ¿no? El diseño de personajes, donde teníamos a diferentes personajes de que la de RH y poníamos su perfil, ¿no? En esta narrativa gamificada, y él como comandante tenía que hablarle y convencerlo de contarle un poco sobre estos valores, ¿no? A través de estas cuestiones que podían elegir. Y bueno, de esta manera, pues también involucrábamos a diferentes perfiles, ¿no? Y bueno, voy a ir con el tercero de los puntos de los pasos para realizar una gamificación, que pues obviamente ya que desarrollamos los materiales, ya que desarrollamos toda la estrategia, pues hay que hacerla, hay que materializarla, ¿no? Perdón, ya que desarrollamos toda la estrategia, hay que materializarlo. Entonces, ¿qué sigue? Pues realizar los materiales, ¿no? O sea, tal cual diseñarlos, como ahorita preguntaban en qué herramientas utilizo, ¿no? Entonces, diseñarlos, hacerlos, traerlos a la realidad, validarlos, ¿no? Con la gente que tiene que conocer los contenidos, con la gente que tiene que decir, sí, ese es el objetivo de aprendizaje que yo quiero, sí, esos son los mensajes que queremos transmitir, ¿no? Después, hacer pruebas técnicas, sobre todo cuando son en cuestiones de e-learning, ¿no? Que también depende mucho de su LMS, que a lo mejor hay ciertos pesos que necesitan cuestión de fotografías o videos. Entonces, siempre conviene hacer una prueba técnica cuando es algo virtual, que todo funcione bien en el LMS o en la plataforma o en su página web o donde sea que lo pueden colgar. Hay también diferentes opciones para subir algo así, ¿verdad? No necesitan todas las empresas tener un LMS, que es un Learning Management System. Lo pueden hacer en una página web. Hay muchas opciones, ¿no? Que podemos utilizar. Y finalmente, pues el programa se pilotea, ¿verdad? Se toma una parte como del público, una muestra del público real, se implementa, se monitorea cómo las personas viven esto, se toma retroalimentación y se hacen últimos ajustes, ¿no? Y bueno, ¿qué puede salir mal en una capacitación gamificada? Porque sí hay algunos errores que podemos llegar a cometer, ¿no? ¿Qué puede salir mal? Pues cuando los tropiezos más comunes que tenemos es cuando se prioriza el juego sobre el aprendizaje, ¿no? O que todo se reduce a la mecánica del juego. Tardo mucho hablándote de lo que tienes que hacer, de cómo es el personaje, de cómo es la dinámica, y se me olvida cómo poner el foco en los contenidos, en los mensajes, ¿no? Entonces, siempre hay que tener una narrativa ligada a los mensajes que queremos transmitir y tampoco olvidarnos y meterlos demasiado en el juego que se nos olvide el contenido que tenemos que transmitir, ¿no? Ignorar la carga laboral y los recursos disponibles de las personas. Aquí de pronto hiciste a lo mejor un rally o una búsqueda del tesoro de 2 horas y las personas de operación las puedes sacar 30 minutos a la semana, ¿no? Entonces también hay que considerar cuál es la carga laboral de las personas, justo para que no sea algo que les moleste hacer, ¿no? Sino que les emocione. O sea, hay que considerar muy bien el diseño de tiempos, cuál es la frecuencia, cuál es la infraestructura que vamos a utilizar. Otro error común es diseñar mecánicas de juegos muy grandes, excesivas o complejas, ¿no? Que por ahí
cuando, por ejemplo, tenemos un juego de mesa, de pronto podemos tener, no sé si han visto como esos instrucciones que son libros enormes que nada más te agobian, y todavía en un juego de mesa lo soportamos más, pero cuando se trata de una capacitación, pues lo importante es, venimos a aprender, ¿verdad? No a meternos muchísimo a una mecánica demasiado compleja o excesiva. También en dinámicas injustas, ¿no? Si estamos hablando a lo mejor de un tema para toda la empresa donde ahí está presente las personas que son expertas en ese tema, pues es muy probable que si es un juego competitivo ganen esas personas, ¿no? Entonces, esto desmotiva mucho a las otras personas que están ahí, ¿no? Entonces, hay que elegir 2 o 3 elementos de gamificación y, si es posible, segmentar a la población, segmentar a los participantes para que sea una competencia justa. Y bueno, también otro error es recompensar lo incorrecto, no permitir el error, ¿no? O sea, ¿qué vamos a recompensar? ¿Van a ganar quién? ¿Vamos a recompensar quién lo acaba más rápido o quién lo acaba mejor? O si vamos a recompensar a quien lo acaba más rápido, asegurarnos de que lo acabó rápido, pero lo contestó bien, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con las competencias que queremos reforzar y qué es lo que estamos premiando realmente. También permitir el error, ¿no? Al ser una gamificación, permitir que si le picaron a algo que es incorrecto, tengan otra oportunidad para volverlo a intentar, ¿no? A lo mejor en una capacitación más tradicional, pues ya no tienen otra oportunidad y contesta a alguien más o le puedes, no te sales ahí porque quiero ver conocimientos, entonces no puedes pasar a la siguiente pregunta hasta que la contestes correcta y nada más tuviste una otra oportunidad. Estoy diciendo nada más ejemplos, pero es importante que puedan ellos volverlo a intentar, ¿no? Recompensar logros con alineación de los objetivos y permitir reintentos. Y por último, otro de los errores más comunes que tenemos es cerrar la gamificación sin haber hecho una reflexión, una aplicación, una evaluación de impacto. O sea, terminamos el juego, todos contentos, bravos, ¿quién ganó? Pero ¿cómo bajas esos conocimientos, no? O sea, ¿cómo haces esta reflexión final? ¿Cómo lo que te decía el juego, cómo lo estamos viendo aplicado al tema que queremos aprender, a las habilidades que queremos, a las competencias que queremos que refuerces? Y bueno, evaluar si verdaderamente el juego pues sí hizo un impacto, sí hizo un cambio en lo que queremos que haga cambio, ¿no? Y no solo fue algo muy bonito, ¿no? Me voy a ir rápido en esta parte porque sé que nos estamos pasando un poquito de tiempo, pero bueno, hay algunas cosas que no deben gamificarse, ¿no? Hace rato dijimos que todo se podía gamificar, y sí, todo se puede gamificar, pero hay cosas que no porque se puedan gamificar, se deberían gamificar, y eso también hay que tenerlo muy, muy en cuenta al momento de que queramos utilizar esta técnica en nuestra empresa, ¿no? ¿Qué tipo de situaciones no conviene gamificar? Bueno, cuando estamos hablando de una situación crítica, ¿no? Estilo la pandemia. En este caso, pues a lo mejor lo que queremos es que rápido las personas aprendan las medidas de distanciamiento, las medidas de sanidad, ¿no? Entonces, hay prisa. El hacer algo gamificado trivializa la situación, puede considerarse insensible y hay urgencia sobre todo, ¿no? Hay que hacerlo todo rápido y gamificar el juego toma tiempo. No quiere decir que no puedan tener algunos elementos creativos como Susana Distancia, ¿no? Como las canciones que se usaban para lavarse las manos o como, no sé, incluso el Stay Alive de cuando estamos enseñando, cuando se enseña a alguien a hacer el RCP, ¿no? Entonces, pero se pueden utilizar elementos creativos sin que sea algo gamificado, ¿no? Cuando tampoco, pues cuando son temas sensibles o delicados, ¿no? Si estamos hablando de cuestiones de acoso, de cuestiones de bullying, o cuestiones así que son delicadas, pues esto también puede trivializar la situación, puede considerarse incluso ofensivo, insensible, ¿no? En este caso no tendríamos espacio para el error porque no vale que contestes mal algo y cómo se va a ver que la empresa te deje seguir avanzando contestando mal algo sobre acoso, ¿no? Entonces hay que tener cuidado ahí también. Cuando tenemos un manejo de equipo peligroso, ¿no? Cuando les estamos enseñando a usar algo que no se puede como distraer en cuestión de gamificación porque tenemos que manejar cuestiones muy específicas de habilidades técnicas, ¿no? Entonces, aquí sí, pues obviamente trivializa el riesgo o el peligro del material peligroso. Puede ser que sea una cápsula de manejo de montacargas en todo un programa gamificado, sí, pero esa cápsula en específico se conviene que no se gamifique, ¿no? Y finalmente, cuando tenemos el tiempo muy limitado, ¿verdad? O sea, en este caso, por ejemplo, en los webinars, no se puede hacer todo el programa gamificado porque pues te tardarías muchísimo tiempo haciendo la gamificación y no transmitiríamos los mensajes. Tenemos el elemento gamificado al final, la experiencia gamificada al final, pero no, esa es la razón por la que no gamificamos todo el webinar en sí, ¿no? Que hay poco tiempo de
digo, poco tiempo para la plática. Y bueno, finalmente, a manera de resumen, pues, ¿qué son las cosas que tenemos que tomar en cuenta para decidir si gamificar o no? Pues, cómo es la empresa y la gente, cómo es la cultura organizacional, cómo son los participantes, con qué recursos contamos, ¿no? De tiempo, de frecuencia, de técnicos, de herramientas, de formadores, qué contenidos y necesidades, y esto es lo más importante, lo hemos recalcado durante toda la sesión, qué contenidos y necesidades necesitamos transmitir, cuáles son los objetivos de aprendizaje, cuál es el contenido, cuáles son los mensajes que queremos pasar, ¿no? Y finalmente, pues bueno, decirles que la gamificación son ingredientes, es un ingrediente o una receta más dentro de nuestra cocina, ¿no? En realidad son herramientas que podemos utilizar como muchas otras herramientas para hacer una gamificación, una capacitación exitosa, pero realmente depende de nosotros usar los correctos, teniendo en cuenta todos esos criterios y sobre todo teniendo en cuenta nuestros objetivos de aprendizaje. Y bueno, hasta aquí llegamos en la sesión. Espero les haya interesado. Ahorita lo que sigue, bueno, les comento nada más en este código QR. Estamos tratando de formar una comunidad en WhatsApp donde les prometo que no va a haber spam. Les prometo que no vamos a intentar venderles nada por ahí. Nuestra intención es crear una comunidad de gente interesada en este tipo de metodologías, que podamos compartirnos entre todos novedades del mercado, ¿no? Novedades de las herramientas. Entonces, por ahí les invitamos a formar parte de esta comunidad y a platicarnos lo que sea que encuentren divertido o memorable o significativo para que todos mejoremos en cuestión de gamificación, ¿no? Aquí está el código QR a un ladito todavía si alguien no lo alcanzó a tomar. Y bueno, ahorita lo que sigue, ahora sí, es Carolina les va a pasar la liga del escape room. Esperemos que se hayan quedado aquí para llevarlo a cabo. Y en esa liga, pues, ustedes van a ir contestando algunas cosas y cuando salgan del break room, nosotros vamos a darnos cuenta quién sale antes y después. No van a poder salir si no lo contestan bien, entonces estamos premiando, como decíamos, el contestarlo bien, no el contestar más rápido. Pero bueno, a todas las personas que se quedaron a este momento y que terminen el escape room, tenemos un descuento de 10% en la compra del primer servicio con Adobe Studio. Y para las 3 primeras personas que salgan del escape room, aparte se les va a agregar el branding de su programa o de su elemento gratis, ¿verdad? Si tienen algún interés de comprar algo con nosotros. Y bueno, Carolina, creo que por ahí les ibas a pasar el... Y la intención ya les compartí en el chat. Bien. La intención aquí, pues, es que vayan viviendo una experiencia gamificada, ¿no? Voy a dejar de presentar para presentar el leaderboard. ¿No lo puedes presentar tú, Caro, el leaderboard? No tengo a la mano la... Sí, claro. Esperamos que se diviertan mucho. A ver, nada más un segundo. Quiero checar que sí estamos. Tenemos por aquí una pregunta también en el chat. Dice, ¿ustedes imparten cursos sobre Storyline 360 o dónde recomiendan tomar este tipo de cursos que aparte son un poco elevados de costo? Sí, no nos ha tocado impartir ningún curso, pero justo nuestro servicio, o sea, sobre Storyline,
pero justo nuestro servicio core son la creación de experiencias o de aprendizaje a la medida de las empresas, ¿no? Entonces, si tú nos dices, pues varias personas de mi empresa les vendría bien aprender a utilizar esta herramienta, por supuesto que podemos armar un curso, o sea, de cero, que no sea a lo mejor muy extenso, que sea más tallereado y se puede dar, ¿verdad? A esas personas. Digo, experiencia en la herramienta tenemos, sería como analizar quién es el perfil de las personas indicadas para aprender esta herramienta también, ¿no? Y hacer un análisis ahí de tus objetivos y si podemos, por supuesto, hacer algo específicamente para sus necesidades. También hay muchos tutoriales en redes que podemos compartir ahí en si se unen a la comunidad, digo, porque es donde tendríamos el contacto más directo con ustedes si se unen a la comunidad de WhatsApp y por ahí podemos compartir algunos tutoriales de la herramienta de Storyline que existen ahí afuera. Ok, salió Andrea Guía en primer lugar, Valeria García Benítez, bien rápido lo hicieron, qué bárbaras. Eso, buenas alumnas. Digo, todos los demás también, pero ahí vamos. Excelente, felicidades. Por ahí, no crean, nosotros tenemos un Excel donde vamos viendo quién terminó primero, entonces sepan que lo vamos a tener registrado. Rosario en tercer lugar, muy bien. Bravo, bravo. Entonces ahí lo vamos a tener registrado por si a ustedes les interesa algo de nuestros servicios. César ya salió también, excelente. Y bueno, yo sé que varios siguen haciendo el escape room, pueden seguir con tranquilidad, no, digo, esa liga no se cierra, ustedes pueden seguir e incluso volverlo a cursar cuando quieran hacerlo. Sí, la verdad es que a nosotros también nos gustó mucho cómo quedó, se lució también el equipo multimedia bastante, y está muy divertido porque además trae esta onda como retro, ¿no? De que nos gustan los millennials, que eso es algo bien importante decir que me faltó, decir que a veces subestimamos a los participantes porque los vemos como un rol y no como personas, ¿no? Y decimos, son líderes, no les va a llamar la atención esto. Pero los líderes son personas también y son personas que son millennials como nosotros, que jugaron a las maquinitas en la papelería cerquita de su escuela, ¿no? Y que jugaron Mario Bros. Y entonces todo esto que les trae nostalgia y también les gusta, ¿no? Entonces también hay que considerar el perfil de las personas más allá de su rol. Y bueno, quiero dejar, yo sé que estamos ya más allá de los 45 minutos, pero para quien guste quedarse y hacer alguna pregunta, también quiero abrir pues el micrófono o el chat, ¿no? Ahora sí podemos abrir el micrófono para alguna pregunta o comentario que quieran hacer, los que quieran quedarse un ratito más. Bueno, no hablan, pero hay muchos lugares arriba. Gracias, muchas gracias. Y aplausos. Estamos esperando a que todos terminen. Y si pues no hay más que decir, si no hay comentarios o preguntas, pues muchísimas gracias por estar aquí. Nos encantó de verdad, nos encanta este tema y nos encantó transmitirlo para ustedes. Y bueno, vamos a seguir haciendo webinars gratuitos. Vamos a tener después otros temas, entonces para que estén muy al pendiente de que podamos ir haciendo esta comunidad y que también ustedes nos digan qué temas les interesa explorar para que podamos ir platicando sobre eso, ¿no? Sí, Súper, muchas exacto. gracias. Gracias, que estén muy bien. Muchas gracias, excelente día. Tarde. Igualmente, hasta luego. Gracias. Gracias. Ya salió Eva. Súper. Voy a
Acá queda Fabiola. Bien. Listo. Dejamos de grabar. ¿Ya? ¿Ya habías dejado de grabar? Ujú. Ah, ok. Te quedé desde el inicio. Espera. Espera. Ahí está.